Bueno, y lo último que hemos probado en cama profunda es la maternidad. Realmente empezamos de a poquito, nos fuimos animando. Esto es uno de los primeros ensayos que hicimos en una instalación móvil. Ustedes saben que yo trabajo, bueno, lo dijeron en la presentación, yo trabajo en una zona donde hay muchos pequeños productores, muchos periurbanos, en la zona de Luján y todo el área metropolitana de Buenos Aires. Antes teníamos que explicar lo que era AMBA y ahora con la pandemia todo el mundo sabe lo que es AMBA. Pero bueno, trabajo justamente en esa zona. Lamentablemente, por cómo está la cosa, hace 3 meses que no puedo ir a trabajar, lo hago de manera virtual desde mi casa. Pero ese es mi ámbito natural de trabajo, ese es mi territorio. Y por ende empezamos a probar una serie de instalaciones que son móviles, porque muchas veces el tamaño del predio no da para intervenir con una instalación fija como un túnel, porque a veces estamos hablando de terrenos muy limitados en espacio y el hecho de meter un túnel significa traer más problemas que beneficios. Y bueno, empezamos, ya habíamos probado esta instalación en recría y en gestación, y empezamos a probar la maternidad. Esta configuración fue la primera que probamos, que es una instalación que tiene 4 por 4 metros, la dividimos al medio, dejamos 2 espacios de 2 por 4 para cada hembra, realmente tuvimos muy buenos resultados, mucho mejor que una paridera a campo. Esta paja que están viendo acá es paja de un quincho reciclado. Si hay algo que caracteriza al productor de esa zona es la capacidad de arreglársela con lo que tiene alrededor. Y la verdad que, sobre todo en la zona de Luján, el hecho de comprar un rollo de paja de trigo en alguna época del año es muy complicado porque sube mucho el precio, porque hay muchos criadores de caballos y el rollo de paja de trigo es para ellos. Con lo cual a veces hay que rebuscársela como se puede, y en este caso muchas veces pasto seco, alguna maleza o pasto seco que haya en la granja que se corte y se pone, y si no, como en este caso, un quincho que había sido desarmado se metió acá adentro como material de paja. Bueno, les digo, anduvo muy bien esto, y empezamos a hacer una configuración para sacarle más jugo a esta instalación, que ya les digo, 4 por 4 metros, la dividimos 2 veces en cruz y generamos 4 espacios de 2 por 2, alargando de cada panel y de cada punta de la instalación con eléctrico, con lo cual cada hembra tenía un patio externo, como tiene cuando ponemos una paridera móvil en un piquete a campo. También se comportó muy bien. Y de ahí pasamos a ensayar lo que nosotros decimos maternidad en cama profunda, que es tratar de emular de alguna manera una sala de parto en el sistema confinado, emularlo en el sentido de poder entrar con una banda de cerdas de una misma, con 2 o 3 días de intervalo entre la primera y la última que pare, manejarlo de la misma manera que se maneja una sala de parto, en ese sentido, de que están todas las hembras juntas, pero respetando los preceptos fundamentales de la cama profunda. Primero, fundamental, la baja inversión. Segundo, tratando de lograr los índices más cercanos a lo que se logra en una sala de parto, manteniéndonos en la idea de que no debemos generar efluentes líquidos, porque si no estaríamos yendo en contra del sistema, y dándole las mayores condiciones de bienestar animal a la cerda, convencido de que si la cerda puede expresar toda su habilidad natural, eso se traduce en mejores índices productivo y reproductivo en este caso. Esto es un ensayo que tenemos en Luján, de la maternidad. Voy a pasar un videito. Esta cerda está haciendo su nido. Fíjense, venimos
Venimos 4 días antes del parto al túnel con toda la banda de cerdas. Por supuesto que si le damos la oportunidad y la cerda no está encerrada en una jaula con un piso de concreto y enrejillado de plástico, la cerda sigue teniendo la capacidad de hacer nido que es innata. Y eso, por supuesto, que se refleja luego en un parto más corto, en una primera defecación más cercana del momento de final de parto. Es muy importante para que la cerda vuelva a comer lo más rápido posible. O sea, todo hace que, y por supuesto la bajada de leche también es mucho más... No tenemos tanto problema como pasa en otros sistemas. Son parámetros que no estamos midiendo, porque la verdad que es un ensayo, es el primer ensayo que hacemos y lo único que medimos acá es mortalidad durante la lactancia y cantidad de días de intervalo de tetecelo, para como medida indirecta del score corporal de la cerda con que sale de lactancia. Ya les digo, es un ensayo que está en desarrollo, pero lo mostramos porque nos parece que es muy interesante. Les cuento acá sobre el video, que está pensado en un sistema de box individual de cada cerda, donde cada cerda puede entrar a amamantar. Esa cerda está pariendo. Tiene una barrera en el frente que verán que es bajita, pero la cerda puede salir a un área donde comen todas en común. Esa barrera impide la salida del lechón los primeros días y con lo cual tratamos de impedir el robo de tetas, que es lo peor que nos puede pasar, es lo que nos pasa en una tira de paridera a campo, cuando el lechón atraviesa los eléctricos que dividen cada piquete. Y, como les decía, tenemos un área común adelante, del lado norte, digamos, donde está el comedero, comen todas juntas. Se dan comportamientos que conocíamos por los libros, pero que habíamos perdido de vista porque la observación a campo no es tan fácil. Pero, por ejemplo, la mayoría de las veces cuando se echan y llaman a mamar, con ese gruñido tan característico, la hacen todas juntas. Es un comportamiento colectivo increíble que muchas veces uno pierde de vista, que es tan característico de la especie. Lo pudimos observar. Bueno, la construcción del nido que mostrábamos recién. Acompañamos el comportamiento natural de la especie, ¿no? Y bueno, del lado sur es donde planteamos la zona fría. Lo que termina pasando es que se embarra bastante el pasillo porque la hembra deambula mucho por el pasillo. Pero en el lado sur, fíjense que los box están bastante bien. La cerda es raro que defeque y orine ahí, sino que sale y orina y defeca afuera. Lo que hacemos cuando la hembra sale, sacar los restos de pares y algo que pueda haber defecado acostada, aún acostada por ahí defecan y sacamos todo eso. Y realmente el mantenimiento es bastante bajo y los números que logramos hasta ahora son bastante interesantes, con la particularidad de que una persona puede atender una sala de parto como esta, donde hay 6 hembras paridas, fácilmente. Podemos hacer maniobras que en una paridera a campo serían impensadas, como hermanar camadas o intercambiar lechones, siguiendo por ahí un lechón pequeño, ponérselo a una cerda de lechones de pezones pequeños, como puede ser un manejo en una sala de parto confinada. Bueno, se pueden empezar a hacer algún tipo de maniobra de ese tipo acá en esta sala. Bueno, todo.
hasta acá llegamos con la presentación. Me parece que podemos dejar un espacio para preguntas. Yo quiero terminar con esta imagen. Me parece que refleja lo que tenemos hoy. Es una Argentina bastante partida y dividida. Va a hacer falta mucho cariño, mucho amor por la patria y por el otro para reconstruirla. Me parece que tenemos una oportunidad enorme que nos da esta pandemia de empezar a fijarnos. Con el barbijo hasta la nariz no nos queda otro que mirarnos a los ojos. Y me parece que esa es una oportunidad increíble que nos da este contexto. Ojalá que la aprovechemos. Sí. Ariel, antes de pasar a la te queríamos agradecer en nombre de Unidad Veterinaria, primero porque es un lujo tenerte, que compartas todo tu conocimiento, que se nota que es amplio, fue una disertación excelente. También porque para nosotros sos egresado de facultades veterinarias, es otro cariño extra que suma, también porque en tu época fuiste participante de la Unidad Veterinaria, así que, bueno, muy agradecidos, y agradecer también a toda la gente presente. Yo fui anotando las preguntas del chat, no sé si querés que te las vaya leyendo, tengo anotadas desde las que hicieron en el comienzo. ¿Querés que te las vaya leyendo? Dale, sí, vamos. Matías Pose pregunta. Sí. No, si tenemos la posibilidad de ir uniendo varias preguntas para que la respuesta le sirva a unos cuantos, lo vamos haciendo. Bien, bárbaro. No sé si vos mientras querés abrir el chat, hay preguntas desde que arrancaste, por eso yo fui copiando. No, si la tenés... te voy leyendo algunas y vos... Dale. Sí, las tengo acá copiadas. Vos te pregunta, ¿qué pensás del eléctrico en zona profunda? Me imagino que se refiere a poner eléctrico dentro de los túneles. La verdad que en los lugares donde están colocados, se genera como un estrés extra al sistema que no tenemos, que me parece innecesario. Realmente la interacción de los lechones con los separadores laterales es muy baja. Realmente tienden a interactuar más entre los lechones y con la paja que con el lateral. Si la idea de poner un eléctrico es para evitar que el animal agarre la lona, y en el caso de la cerda preñada está absolutamente contraindicado. O sea que yo, la verdad, no soy muy amigo del eléctrico dentro del túnel. Prefiero que pensemos en poner una fila de tabla en el primer segmento para evitar la interacción del lechón con la lona, pero la verdad que no, eléctrico dentro del túnel no me parece agregar un efecto estresante a un sistema que es tan amigable con el cerdo. Bien. Sí. ¿Seguimos? Entonces, Axel Wagner pregunta, tengo el túnel de engorde dividido en dos a lo largo con un alambre, pero los cerdos defecan y orinan a lo largo de dicha división y no en el lado sur del túnel. ¿Será que debo poner una división tipo panel? Hola Axel, gracias por la pregunta. Eso que le pasa a Axel lo vemos en muchos lugares. Obedece a un comportamiento territorial del cerdo, y la verdad que cuando se rompe esa dinámica longitudinal, que el cerdo orina y defeca en la parte más fría del túnel, que debería ser la parte sur, y si no la identifica rápidamente, mojamos nosotros, como dijimos en el desarrollo de la charla, lo que se da es un dibujo que es como un corazón. O sea, arranca en la mitad del túnel, a los dos lados de la división, y termina agrandándose hacia el lado sur. Esa dinámica la hemos visto en muchos lugares,
donde la división no es sólida y los animales se ven y se olfatean, pasa que por una cuestión de territorialidad se orina y se defeca ahí, y después puede que arranque el más dominante de ambos lados a hacerlo, sea hembra o macho, a marcar ese territorio para con el del lado, y después lo siguen el resto, porque acuérdense que el animal cuando pisa un lugar que siente frío y húmedo, defeca y orina. Entonces se debe a eso realmente, y termina siendo un problema porque nosotros tenemos proyectado que vamos a tener sucio el último tercio, como mucho el último tercio del túnel, y terminamos teniendo mojado, húmedo y con presencia de materia fecal toda la parte que divide, casi hasta la mitad del túnel. Gracias por la pregunta, Axel. Bien. Después preguntan, hay dos preguntas iguales, la relación metro cuadrado capón y la densidad, digamos, por animal. Sí. En el caso de un galpón de engorde tenemos que pensar en alrededor de... Depende, ¿no? De vuelta el depende, porque acá influye mucho el tipo de suelo, el material de cama que usemos, pero normalmente tiene que estar en alrededor de 1,7, 1,8 metros cuadrados por animal. Hay lugares donde tenemos que ir hacia los 2 metros, porque son suelos más pesados y se pone más fangoso, y otros lugares donde es tan permeable y tan seco que podemos trabajar densidades más cercanas a 1,5 metros cuadrados por animal. Pero más o menos, para hacer un promedio, entre 1,7 y 1,75 metros cuadrados por animal. En el caso del engorde, perdón. Bien. Y en el caso de la gestación, más o menos pensar en 4,5 metros, 5 metros cuadrados por hembra, con la misma lógica, ¿sí? A veces a 5, a veces a 4,5, dependiendo del tipo de suelo y del material de la cama. Bien. Preguntan también si hay alguna manera de controlar el exceso de temperatura en verano. Bueno, sí, en algunos túneles realmente es poco lo que pudimos usarlo, porque aún en los días más calurosos la diferencia con la temperatura de afuera y de adentro del túnel era suficiente solamente con la sombra que da el túnel y la poca brisa que entraba en esos días que parece que no corre nada de aire. Adentro del túnel había un movimiento de aire que baja mucho la sensación de temperatura que tienen los cerdos. Nosotros trabajamos con una herramienta que visualmente se identifica rápidamente. Cuando nos acercamos a un túnel, si vemos que hay jadeo, automáticamente tenemos preparados los aspersores, que es una micro llovizna que se hace y que baja muchísimo la temperatura del aire y ayuda mucho en esos días tremendos de que la temperatura parece que abraza con Z. Afuera y adentro la diferencia puede ser de hasta 15 grados, o sea que a veces ni hace falta el aspersor, pero yo diría que en algunos climas, sobre todo en esos climas medios desérticos, de mucho calor y de baja humedad, podría ser una herramienta útil el tema de la aspersión. Pero ya les digo, en la zona donde estamos nosotros con los ensayos, pocas veces fue necesario. Bien. Preguntan, ¿cómo se chequea si repiten celo en cama profunda? Bueno, de la misma manera que tenemos que hacerlo en cualquier sistema. O sea, el retorno al celo de la cerda es montando a otras. Por supuesto, empieza a haber actividad sexual en un grupo de hembras en la cual no debe haber. Podemos encontrar cerdas despeinadas en la última porción de la columna vertebral, cerca del rabo, cerdas que son mordidas en el lateral porque han tenido alguna actividad sexual en ese grupo que no debería estar sexualmente activo si la llevamos con preñez confirmada. Puede haber perdido la preñez. Ustedes saben que hasta hay un momento en el cual la cerda puede perder la preñez y reabsorberla, con lo cual no siempre aparece
esa clara de huevo característica colgando en la vulva, sino que a veces se pierde, se reabsorbe y retorna al celo, y lo único que vemos es el signo de que repite. Probablemente esa cerda haya ido con preñez confirmada y se haya preñado y haya perdido la preñez. Pero bueno, les diría que es mucho más fácil identificar una hembra que retornó al celo regular o irregularmente estando en un túnel que a campo, porque muchas veces a campo no la vemos. Bien. Bueno, son muchas las preguntas. No sé si querés que te siga preguntando, directamente querés abrir el chat y por ahí ir contestando las que te parezcan más importantes, no sé, porque hay muchas preguntas. Y no, bueno, yo no quiero ser yo el que diga qué pregunta es importante o cuál no. Me parece que las dudas deberían ser todas respondidas. Si hay alguna pregunta muy puntual que hace referencia a una granja particular o algún tipo de, no sé, de inversión, algo que sea muy particular de la granja, les puedo dejar mi correo, no tengo ningún problema en responder consultas individuales. Lo que vamos a ver si podemos responder algunas preguntas más que les sirvan a todos. Por ejemplo, Nacho Cura, ¿hay algún problema de que el largo sea 2 veces el ancho? No, no. Lo que decimos es que no supere 3 veces el ancho. O sea, que no supere, por ejemplo, la relación de 8 por 24. Si tenemos un túnel de 8 por 12, 8 por 16, nos va a funcionar bárbaro, mucho mejor. No hay ningún problema con eso. Por ejemplo, bueno, otros dicen, me interesa recibir la grabación, seguramente va a estar colgándose en YouTube. ¿Cuántos kilos de materia orgánica lleva por cerdo? No entiendo la pregunta. ¿Cuántos kilos de paja se usa por capón de engorde? Bueno, eso no lo dijimos, está bueno la pregunta, gracias Claudio. Más o menos tienen que calcular 1 kilo de paja por kilo engordado, ¿sí? En engorde, 1 kilo de paja por cada kilo engordado, ¿sí? Hagan la cuenta y les va a dar la cantidad de rollo que tendrían que disponer, más o menos haciendo la cuenta de cuánto pesa un rollo de paja de trigo, de cebada, de avena, de lo que se usa normalmente, ¿no? A ver si veo alguna pregunta más. Pregunta, ¿cómo es la alimentación líquida en granjas confinadas? Y también otra pregunta relacionada con eso, ¿cuál sería la alimentación recomendada? ¿Cómo es la alimentación líquida en granja confinada? Te puedo contar, pero no tiene nada que ver con cama profunda. Si la pregunta es si podemos dar alimentación líquida, suero o algo, o una alimentación líquida tal cual se propone en una granja confinada, en cama profunda, hay algunos productores en los cuales teníamos un túnel y la oportunidad de recibir su producto de leche, sobre todo suero de leche, suero dulce, digamos, de leche, que vale la pena hacer el esfuerzo como fuente energética. Lo que se hizo es hacer un patio de comida, una medialuna de cemento fuera del túnel, o sea que cada vez que se le ofrecía el alimento líquido, los animales salían y en esa medialuna aumentábamos mucho la superficie que podíamos darle de frente de bebedero a esos cerdos. Se ha hecho, anduvo bien, pero bueno, es un manejo extra que no tiene mucho que ver con el sistema de cama profunda, pero que a veces la oportunidad de usar un subproducto muy económico en ese momento era más por una cuestión de solucionar el tema de efluente de una fábrica de quesos que eran los mismos dueños que la granja, que para utilizar el subproducto. Ellos solucionaban un tema de que no sabían qué hacer con el suero y encontramos esa modalidad, pero no es lo común. Por supuesto que lo común es la alimentación base maíz y espelero de soja en Argentina, con un núcleo, o el reemplazo con algún subproducto, sobre todo en la parte energética, más que nada. Reemplazar la parte proteica es más difícil, pero lo más común es manejar una alimentación seca en un comedero seco o seco húmedo, que también hemos utilizado seco húmedo y la verdad que anda muy bien, lo mismo que en el confinado anda muy bien el seco húmedo porque mejora mucho el consumo.
Bien, preguntan si funciona bien barras antiaplaste. Nosotros no usamos barras antiaplaste si se refiere a la maternidad. Esos boxes individuales de parto no tienen barras antiaplaste. La verdad que no hemos tenido grandes mortandades por aplastamiento, porque le damos 6 metros cuadrados por hembra en cada box, y no se olviden que tiene la posibilidad de salir. O sea que la hembra termina entrando solamente a amamantar, tiene una provisión de paja importante. Ustedes sepan que, muchos de ustedes lo saben, que el lechón es el que busca a la madre como fuente de calor, y ahí es donde se producen las mayores muertes por aplastamiento. Si damos una buena provisión de paja, lo que termina sucediendo es que la cerda calienta el aire atrapado en la paja, y esa es la fuente de calor y no la madre directamente, con lo cual disminuye mucho la interacción lechón-hembra a la hora de calentarse, y por supuesto disminuye la mortalidad. Pero no usamos barra antiaplaste en ese ensayo en particular, y la verdad que la mortandad no, la mayor causa de mortandad no es por aplastamiento. Bien. Preguntan el manejo con una hembra tan cerca. Por ejemplo, si capan. A ver, ¿cómo es la pregunta? Paula 10 pregunta, ¿cómo es el manejo del lechón con una hembra tan cerca? Por ejemplo, capar. Ah, sí, ahora entiendo, Paula, sí. No se me ocurre. En ese caso se saca la hembra, todas las hembras, el día que se capa, o se capa el destete. De la misma manera que no le agarraría un lechón en una paridera a campo a una cerda sin protegerme, no lo haría acá tampoco. Realmente no tenemos problema de agresividad hacia nosotros, ni entre ellas de la cerda, porque creemos que están en un ambiente donde pueden expresar estas cuestiones colectivas y de comportamientos naturales. No tenemos agresividad, no hay agresión hacia los lechones de otra cerda, no hay agresión con nosotros tampoco. Y bueno, en el caso de que aparezca alguna cerda que tiene agresividad, se va, por supuesto, porque no es compatible con un sistema donde hay tanto manejo como es en el sistema campo. Pero el día que hay que capar, si se decide capar antes del destete, en esta granja en particular se está destetando a los 28 días y se capa después del destete. Pero si se decide capar antes, 7, 10, 12 días, como puede ser aconsejable, alejado del destete y del parto, como dirían los libros, ¿no? Alejado de los dos momentos más estresantes del lechón, el parto y el destete, deberíamos estar capando ahí en el medio. Sacamos todas las hembras y capamos. Bien. Viviana Lomelo pregunta, ¿cómo organizar la gestión reproductiva de pequeños y medianos productores porcinos? Vivi, te pasé el chivo, no te puedes quejar. No es para Vivi, sino para todo el CIAP, para todo el equipo. Lo vuelvo a repetir, el martes que viene, ahí les pasé el flyer, después lo vamos a estar comunicando por todos los mismos medios que comunicamos esta charla, o sea que seguramente le van a llegar. Es una charla que va a estar dando la gente, nuestro equipo de Río Cuarto y el equipo de Uruguay, sobre el uso de esta herramienta de gestión de libre acceso, que es el SAP, el Sistema de Actividades Porcinas. Bien. Juan García pregunta, ¿qué manejo hace de desinfección cuando se engorde? Bueno, el túnel de engorde, cuando se vacía, se hace una limpieza de toda la parte húmeda. Normalmente tratamos de rescatar todo el tercio medio del túnel si no está utilizado, y lo que hacemos es levantarle un poco la pata al final del engorde, de no meterle tanta paja, porque es preferible no usar tanto, pero normalmente lo que se limpia es, bueno, se levanta, el manejo que se hace es levantar el comedero, limpiar toda la parte donde estuvo apoyada, si hay una platea, o si no hay una platea, igualmente se levanta el comedero, se
en lo posible se saca afuera, se revisan todos los chupetes, el manejo normal que se hace cuando se vacía un galpón, se saca el último tercio con una pala, siempre de acción mecánica, no nos queda otro en esa escala de producción, hacerlo manualmente es muy complicado. Se hace con una pala, se retira todo lo que es húmedo, que está medio semi-compostado también, porque tiene todas las características para empezar un compostaje ahí mismo en el lugar. Tiene humedad, tiene temperatura, tiene el nitrógeno que aporta la orina, tiene todo como para empezar un compostaje. Y ese material se deposita en una pila, en lo posible, lo más alta posible, para que empiece a haber un proceso Perdón, pero pasó una moto. Necesitamos hacer una pila lo más alto posible para que empiece a elevarse la temperatura y pueda madurar ese material, con esa temperatura, matando todo lo que es huevos de parásitos, todo lo que pueda haber de patógeno en ese material, y después poder volcarlo al campo, a un cultivo. Se han hecho muchos ensayos de diferentes usos de ese material. Es un material que depende de las condiciones que le demos, entre los 4 o 6 meses está maduro y listo para desparramarse. Bien. Después, con lo que queda del túnel, lo recomendable es tenerlo por lo menos 10 días sin animales. En algunos casos se encala o en otros no, dependiendo de si tuvimos algún episodio raro de diarrea o alguna afección respiratoria, algo que podamos haber visto durante la crianza, y si no, simplemente se deja vacío, se vuelve a tirar paja y se vuelve a poblar el túnel. Lo recomendable, mínimo 10 días de vacío, y lo máximo 15 a 20 días sería ideal. Bueno, Sergio Montenegro pregunta, ¿hay números de la cadena en cuanto a la participación de cada sector en la actualidad? Productor, frigorífico, comercio e impuestos totales. Como te gusta meter el dedo en la llaga, Sergito. Los números que tenemos son del conocimiento que tenemos de la cadena, y la verdad que el productor hoy participa con un 20%, 25% en algunos casos del precio de góndola, y el resto es rentabilidad que le agregan los distintos actores que participan de la cadena de industrialización y de distribución. Si te referís a eso, por supuesto que eso no es viable y que deberíamos estar trabajando para mejorarlo. Me parece que el productor debería tener una mayor participación en el precio de góndola. Y si baja el precio del productor, debería bajar el precio en góndola, y con eso se mejoraría el consumo. O sea, en Argentina bajó el consumo y el precio no se movió. Con lo cual el productor sufre la baja de precio, pero el resto de los actores no resignó rentabilidad para nada. No sé si respondo a la pregunta. Bien. Raúl Espinosa pregunta, ¿cómo se hace el control de plagas, sobre todo roedores, y si tuvieron casos de triquinosis? No, la verdad que no, caso de triquinosis no hemos tenido, gracias a Dios. No, se hace un manejo racional, como se hace en todos los criaderos a campo. El control de plagas es el mismo. Les diría que es mucho más simple cuando confinamos, aún en un sistema de baja inversión como este, se pueden hacer los controles, se hace un manejo integrado de plagas, se ponen las trampas, o sea, de la misma manera que se hace en un criadero, en un sistema confinado, se puede hacer en este. No, los cerdos tienden a comer alimento. Yo, la verdad que no he visto nunca un cerdo que elija comer una rata en vez del alimento que tiene en el comedero. Los accidentes
de roedores que pueden entrar en una línea de molienda pueden suceder tanto en un sistema confinado como en un sistema al aire libre. Ese tipo de accidentes ocurren. Yo he visto poblaciones de roedores de día en un montón de granjas que no están muy ligadas al sistema de producción. No, se ven al aire libre, en confinado o en cama profunda, cuando hay una explosión poblacional de roedores, cuando no se maneja racionalmente, se puede dar en cualquier sistema. Bien, Daniel Sierra, desde Colombia, pregunta, ¿qué exigencias hace la autoridad medioambiental? Se te cortó un poquito, yo creo que es la que estoy leyendo acá. Hola Daniel, bienvenido. Hay provincias de la Argentina que ya están legislando sobre el tema. Se empezó a legislar más sobre el uso de efluentes líquidos y el uso agronómico de esos líquidos, y no tanto sobre este tipo de materiales que, por supuesto, son mucho más amigables ambientalmente que un efluente líquido y no tienen el volumen que tiene, por ejemplo, una granja de 150 o 200 madres en confinado. Genera un volumen de efluentes líquidos enorme que hace falta madurar en lagunas o tener una superficie enorme donde desparramarlo, si te referís a eso. Pero a nivel nacional todavía no hay una ley de uso de efluentes ni de manejo de efluentes, más que la que hace cada provincia. Córdoba ha ido a la vanguardia de eso y ya tiene una ley de uso agronómico de efluente y de manejo de efluente de la granja. Bien, preguntan también si se puede poner una carpeta de cemento en el túnel de cama profunda. Sí, en una de las fotos lo mostrábamos. Originalmente, cuando arrancamos con el sistema, es más, era una propuesta hacer una platea en el lado norte donde se apoyaba el comedero, sobre todo en los túneles de engorde. Hoy ya en algunos lugares estamos optando por no hacerla, sobre todo en algunos lugares donde el productor nos plantea la necesidad de hacer la menor cantidad de instalaciones fijas posible, porque a veces el campo viene desalquilado, o porque no quieren meter cemento, o porque eligieron el sistema justamente para no tener cemento. Se arma un cajón como si se fuera a llenar con hormigón, pero se lo rellena de escombro, de grava, bueno, en distintos lugares lo que esté disponible, en algunos cantos rodados, en otros escoria, y también funciona muy bien. Siempre que no sea agresivo para las patas del cerdo y que sea un material donde la humedad no se quede, ¿no? Que pueda escurrir y que lo que gotea de los chupetes caiga y decante rápidamente. Bien, estoy viendo el chat. La mayoría de preguntas ya fueron respondidas. Yo voy a dejar un correo acá en el chat para que me hagan las consultas que necesiten, las que no hayamos respondido, porque por ahí quedan atrás en el chat y no las vemos. ¿Sí? Perfecto. Le dejo ahí mi correo, que es el correo de INTA, cobo.ariel@inta.gov.ar. Les pido mil disculpas a los que no vimos la pregunta. La última que veo acá abajo mío dice: se habló siempre de un máximo de 150 madres para este sistema. ¿Sigue el mismo número? Si es así, ¿por qué? Bueno, la verdad, estamos corriendo la frontera y empujándola todos los días. Estamos con un proyecto muy lindo que me entusiasma mucho en Mendoza. A lo mejor alguno no lo he visto en el chat ni en las cámaras a la gente de Mendoza. Sí, a algunos de Mendoza, pero no a ellos. Acá estoy, dice Carlos en el chat.
estamos corriendo la frontera permanentemente, empujándola, porque creemos que ese límite que nos autoimpusimos de 150 madres para este sistema no tenía mucha lógica, o sí tenía la lógica de que desconocíamos un montón de cosas cuando dijimos que este sistema iba hasta ahí, pero en Mendoza estamos arrancando un proyecto que probablemente arranque con 200 madres y termine con 400, todo en cama profunda, desde la maternidad hasta el engorde. Así que, no, ese número se va a ir corriendo seguramente. La limitante del sistema es la logística de la cama. Ese es el mayor limitante que tiene. Si nosotros podemos mecanizar el movimiento de cama y tenemos automatizar un poco el tema del alimento, que también, como les dije, bueno, esa granja de Mendoza está planteada con máquina de alimentación automática. Aún así, la inversión sigue siendo muy baja con respecto al sistema confinado. Seguramente se va a ir incrementando el número de madres que pongamos en este sistema. Bueno, Ariel, soy Fabricio, Unidad Veterinaria. Quería aprovechar para un cierre para agradecerte por haber estado a disposición para realizar esto. Esperemos que más adelante se pueda repetir de forma presencial y que, bueno, que siempre agradecemos a nuestros graduados que vuelven a enseñarnos lo que fueron aprendiendo en su experiencia y capaz nos hacen un camino un poco más fácil para los que también aspiran a esto y, bueno, y para los productores que veo que acá están presentes. Así que, bueno. Para mí es un gusto siempre estar en contacto con estudiantes, productores, técnicos. En este caso, lo dije al comienzo, tenía un sabor especial porque es para mi facu, que siempre uno la lleva en el corazón. Así que para mí fue un placer. Gracias a todos por la presencia y a los chicos de Unidad por la invitación. Y ojalá que podamos repetir en breve en el anfiteatro o en algún salón de chacra, donde muchas veces recibimos clase y hoy podemos acercarnos con esto. Soy graduado de la universidad pública y me parece que todos deberíamos estar pensando en la forma de devolver de alguna manera lo que recibimos y, bueno, en ese camino estamos. Que bueno, Ariel, también aprovecho el momento, le voy a dar la palabra al decano de la facultad, Mariano Gárate, que te quiere dedicar unas palabras, así que ahí lo vemos en barbijo. Así que, gracias, bueno, Mariano, para que cierres. No sé si se escucha, Ariel, bueno, mandarte un abrazo grande. Estoy, bueno, tuve que salir y simplemente no quería dejar de saludarte, felicitarte por la disertación, por la claridad. Y bueno, la verdad que es un orgullo para nosotros como facultad tener a nuestros graduados ocupando espacios importantes, y bueno, y asesorando a los productores, capacitando a estudiantes y también volcando el conocimiento a los colegas, desde una institución tan importante como es el INTA, que bueno, que hay que seguir apostando a ustedes y a la articulación entre la universidad y todo el sector científico-tecnológico. Así que lo mío es breve, simplemente no quería dejar de saludarte a vos, felicitar a los chicos de Unidad Veterinaria, y bueno, te mando un abrazo y saludos a la familia. Gracias, Marianito. Un abrazo, hasta cualquier momento. Gracias a todos por estar, y bueno, gracias por la invitación, la oportunidad de estar con ustedes.